Por favor, pide que alguien ponga una cortina delante de mi madre. Su aspecto simple arruina el ambiente y no quiero que nadie la vea. Esas palabras me cayeron como una bofetada helada en el rostro. No de mi hija, sino de mi yerno. Un hombre que se creía superior a todos. Estaba en la sala de su majestuosa mansión, rodeada de extraños elegantes y risas falsas, esperando que mi propia hija, Ana, viniera a felicitarme por mi cumpleaños. Ella lo miró con complicidad, una sonrisa amarga en su boca que ya no reconocía. El sonido de su voz, un susurro que no era lo suficientemente bajo para no ser escuchado, me perforó el corazón como un cuchillo, dejando una herida que ni el tiempo, ni las lágrimas, podrían curar. Mi corazón, que un día fue rebosante de amor y sacrificios, ahora era un pedazo de cristal hecho añicos. El rincón donde estaba sentada, que antes parecía un refugio, se transformó en una jaula de humillación, y yo, su única prisionera. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y cada mirada que sentía sobre mí era un martillo golpeando mi orgullo. El segundo golpe vino con la indiferencia de mi propia hija. Ana, mi pequeña, mi orgullo, la razón de mis noches sin dormir, simplemente asintió, como si la petición de su marido fuera la cosa más natural del mundo. Vi cómo ella, con un gesto de desdén, le hizo una señal a uno de los sirvientes para que obedeciera la orden de su esposo. No hubo disculpa, no hubo una mirada de arrepentimiento, solo un brillo de vergüenza en sus ojos que no era por mí, sino por la posibilidad de que sus invitados vieran la humilde costurera que le había dado todo. La cortina no era para taparme, era para tapar el recuerdo de mis manos ásperas, de la ropa remendada y de la comida humilde que con tanto amor le serví. Era para esconder la verdad de dónde venía su educación, su fortuna, su vida lujosa. Era como si mi existencia, mi ser, fuera una mancha que necesitaba ser borrada de su lienzo perfecto. Sentí mis manos, ya arrugadas por los años y el trabajo, temblar sobre mi regazo. La taza de té que sostenía sonó contra el platillo, un eco metálico que parecía el único sonido real en aquel salón lleno de murmullos vacíos. Mi mente voló a un pasado no tan lejano, a mi esposo, Carlos, y su amor incondicional, su respeto profundo por la mujer que fui. Él nunca me habría dejado en este rincón, ni mucho menos permitiría que me cubrieran con una cortina como si fuera un mueble viejo. Una lágrima solitaria, pesada y ardiente, rodó por mi mejilla, no de pena sino de ira, una ira silenciosa y profunda contra la injusticia, contra la ingratitud, contra el olvido. Mi corazón gritaba por la dignidad que se me estaba robando. Y entonces, él mismo se acercó, Javier, mi yerno, con una sonrisa plástica y fría. Isabel, entienda, es por el bien de la fiesta. Usted sabe cómo son estas personas. Valoran la estética, la clase. Sus palabras, supuestamente tranquilizadoras, me quemaron más que un insulto. Él no me estaba humillando por un error, sino por quien soy, por mi esencia, por mi historia. Me estaba pidiendo que aceptara mi propio borrado, que consintiera en convertirme en una sombra para no dañar la imagen de mi propia hija. ¿Cómo podía la sangre de mi sangre permitir esto? ¿Cómo podía Ana ver a su madre como una vergüenza? Me levanté lentamente, con la espalda recta, mi dignidad intacta, a pesar del huracán que rugía en mi interior. Javier, al verme de pie, se sorprendió. Su sonrisa se desvaneció. Pensó que me quedaría, que aguantaría en silencio como siempre, pero esta vez fue diferente. Mi corazón ya no se sentía aplastado, se sentía endurecido, preparado para una batalla que nunca quise librar. Caminé hacia la salida, sin mirar atrás, con los oídos llenos del silencio de mi hija. Nadie se dio cuenta de mi partida, y ese fue el último clavo en el ataúd de mi amor incondicional. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí en ese rincón, esa herida de ser descartada, acompáñame en este canal. Dame tu voz para que mi silencio no sea en vano. Mientras caminaba sola por las calles frías, una verdad amarga se asentó en mi alma. Mi cumpleaños, que se suponía que era un día de celebración, se había convertido en el día de mi humillación pública. Mi vida, que había dedicado a mis hijos, fue tratada como un estorbo. Pero en ese silencio, en la soledad de la noche,
Una voz interior me susurró que este no era el final, era el comienzo de mi renacimiento. Mi nombre es Isabel Castillo, y este año cumplo 68 años. La vejez no me asusta. Lo que realmente me aterra es la invisibilidad que la acompaña, la sensación de ser un fantasma en mi propia vida. Hace 3 años, mi amado esposo, Carlos, se fue de este mundo, dejando un vacío que el tiempo aún no ha podido llenar. Desde entonces, mi vida se ha vuelto una rutina solitaria. Hablo con las paredes, con las flores del balcón, y a veces, con el recuerdo de un hombre que nunca me trató como un estorbo. Vivo en la misma casa que compartí con él, un lugar lleno de recuerdos que se ha transformado en un mausoleo de nuestra historia. Cada objeto, cada mueble, me recuerda un tiempo en el que fui amada y valorada. Un tiempo en el que mi existencia tenía un propósito claro. Un tiempo en el que no me sentía como un mueble que debía ser tapado con una cortina. Mi vida se divide entre la soledad de mi casa y las breves visitas a la panadería de la esquina, donde la señora Elena me saluda con una sonrisa genuina. Mi rutina es simple: levantarme temprano, preparar un café que nadie más va a beber, regar las plantas, ver televisión y esperar, en silencio, una llamada que rara vez llega. Las limitaciones de mi edad han comenzado a ser evidentes. Mis manos, que un día fueron capaces de crear hermosos vestidos, ahora tiemblan al enhebrar una aguja. Un dolor sordo en mi espalda es un recuerdo constante de los años de trabajo, de las incontables horas inclinadas sobre una máquina de coser. La vida me ha dejado con un cuerpo cansado, pero con un espíritu que, a pesar de todo, se niega a rendirse. Antes de la partida de Carlos, éramos un equipo. Él, un hombre trabajador y discreto, y yo, su compañera, su confidente. No éramos ricos, pero éramos felices. Ahora la casa se siente vacía, y el silencio es el único inquilino. Mantengo su lado de la cama intacto, como si fuera a volver en cualquier momento. Una especie de ritual tonto que me ayuda a soportar el peso de su ausencia. Su viejo reloj aún está en la mesa de noche, detenido en la hora de su último suspiro. A veces lo cojo y lo sostengo en mis manos, sintiendo el frío del metal, deseando que el tiempo pudiera retroceder. Mi relación con mis vecinos es superficial. Un buenos días, un ¿cómo está? Vacío. Son amables, pero no me conocen realmente. No conocen a la mujer que fui, la mujer que sacrificó todo por sus hijos. Me ven como la vieja viuda, una figura pintoresca que forma parte del paisaje del barrio. Me preguntan por mis hijos, y yo les digo que están bien, que están ocupados. Miento porque la verdad sería demasiado vergonzosa. La verdad es que me siento invisible para ellos, una carga, una obligación que prefieren ignorar. La única conexión real que me queda es con mi única nieta, Sofía. Es una niña dulce y risueña que a veces me llama por teléfono en secreto para saber cómo estoy. Su voz es un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que aún hay amor puro en el mundo. Ella no me ve como la vieja costurera, sino como la abuela que le cuenta historias y le enseña a bordar. Guardo con cariño los dibujos que me ha enviado, pequeños trozos de papel que valen más que todo el oro del mundo. A pesar de la frialdad de su madre, Sofía me abraza sin vergüenza, sin miedo a ser juzgada por el qué dirán. Es en ella donde encuentro un rayo de esperanza. Recuerdo la última vez que mi hijo Ricardo me llamó. Vive en otra ciudad, pero siempre se ha mantenido cerca de mí, aunque solo sea por teléfono. Él me pregunta si necesito algo, pero nunca se da cuenta de lo que realmente necesito: su presencia. Mi hija Ana, en cambio, ha construido un muro de éxito y dinero a nuestro alrededor, y ese muro me impide llegar a ella y a su corazón. La distancia con Ricardo es física, pero la distancia con Ana es emocional, y duele mucho más. En la soledad de mi casa, a veces me siento y observo las fotografías de mis hijos cuando eran niños, sus sonrisas inocentes, sus ojos llenos de admiración. ¿En qué momento se perdió esa conexión? ¿En qué momento me convertí en una vergüenza? Siento que la vida me ha robado mi lugar en la familia. Ya no soy la madre que cuida y protege, sino la que espera, la que ruega por un poco de atención, un poco de amor, la que es olvidada. Hay un rincón en mi casa que es solo mío, mi pequeño taller de costura. Aunque mis manos ya no son las de antes,
A veces me siento frente a mi vieja máquina y acaricio la tela, recordando los vestidos que hice para Ana y Ricardo, los trajes para Carlos. Es en este rincón donde mi pasado se encuentra con mi presente y donde a veces lloro en silencio, sin que nadie me vea, sin que nadie me escuche. La casa de Ana es grande, lujosa, llena de objetos caros. Mi casa es pequeña, modesta, llena de recuerdos. En la casa de Ana me sentí como un estorbo. En mi casa soy la dueña de mi historia, de mis recuerdos, de mi dolor. Y aunque mi casa se sienta vacía, es mi santuario, el único lugar donde puedo ser yo misma, sin disfraces, sin pretensiones, sin temor a ser juzgada. Es en estos momentos de profunda soledad cuando pienso si alguna vez mi dolor importó, si mis sacrificios fueron en vano. Me gustaría tener la seguridad de que, a pesar de todo, mi historia no será olvidada. Si alguna vez sentiste el dolor de ser invisible para aquellos que más amabas, por favor, suscríbete, dale a me gusta y activa la campana para que mi voz y la de tantas otras mujeres no se apague en el silencio. Si mi historia te conmovió o te hizo recordar a alguien, ¿podrías dejar un comentario contándome de dónde me escribes? Tu apoyo me hace sentir que no estoy sola en esta lucha. Recuerdo la época en que mis hijos eran pequeños, mucho antes de que el mundo se interpusiera entre nosotros. Ricardo, el mayor, era un niño callado y observador, mientras que Ana, mi pequeña, era un torbellino de energía y alegría. Vivíamos en una casa humilde, pero llena de amor. Mi vida se resumía en trabajar, cuidar de ellos y de mi esposo Carlos. Mi día comenzaba antes del amanecer, en el frío de la mañana, lavando la ropa a mano en una tina metálica. Mis manos se agrietaban y se volvían ásperas, pero el pensamiento de mis hijos durmiendo tranquilamente me daba la fuerza para seguir. Aquellos sacos de ropa pesada eran mi gimnasio, mi sacrificio diario. Aún puedo sentir el olor del jabón y el vapor que salía del agua caliente. No teníamos secadora, así que en invierno la ropa se secaba dentro de la casa, colgada en cuerdas que cruzaban la sala. El olor a humedad se mezclaba con el aroma de la comida que cocinaba en la estufa. A veces, la ropa se congelaba en el tendedero, y yo, con mis manos rojas y doloridas, la recogía y la traía adentro para que se secara. Mientras los niños hacían sus deberes en la mesa de la cocina, yo les remendaba la ropa, cosiéndoles los botones que se habían caído y los dobladillos que se habían deshecho. Mi máquina de coser era mi fiel compañera, mi herramienta de trabajo, mi esperanza de un futuro mejor para ellos. Los sacrificios económicos eran una constante en nuestra vida. Recuerdo la vez que tuve que trabajar en 2 empleos, como costurera durante el día y como limpiadora por las noches, para poder comprarle a Ana un vestido de fiesta que vio en una vitrina. Me maté trabajando durante 1 mes para ese vestido, y la sonrisa que ella me dio cuando lo vio valió cada minuto, cada hora, cada gota de sudor. Ese vestido no era solo una pieza de ropa, era un símbolo de mi amor, de mi dedicación, de mi renuncia a mis propias necesidades para darle todo lo que ella deseaba. Ella no lo sabe, pero durante semanas comí pan con mantequilla para que a ellos no les faltara nada. Carlos, mi esposo, también hacía su parte. Trabajaba duro en su empleo de oficina y en las noches, a veces, salía a hacer pequeños trabajos de reparación para traer un dinero extra. Nunca nos quejamos de nuestra situación. Al contrario, la veíamos como un desafío que nos unía aún más. Pasábamos las noches en la sala, con una sola bombilla encendida para ahorrar luz, planeando el futuro de nuestros hijos. Soñábamos con verlos en la universidad, con una vida mejor que la nuestra, con un futuro lleno de oportunidades. Ana siempre fue la más ambiciosa de los dos. Tenía un sueño, estudiar en una universidad de prestigio, y yo, en mi ingenuidad de madre, decidí hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que ese sueño se hiciera realidad. Trabajé aún más duro. Renuncié a la idea de comprarme un abrigo nuevo por 10 años, vendí algunas de mis joyas de familia que mi madre me había regalado y guardé cada centavo en un tarro de cristal escondido en mi armario. El dinero que ganaba lo guardaba religiosamente, sabiendo que cada moneda era un paso más cerca del futuro de mi hija.
Recuerdo la cara de Ana al recibir la carta de aceptación de la universidad. Sus ojos brillaban y me abrazó con tanta fuerza que casi me deja sin aliento. «Lo logramos, mamá. Lo logramos», me dijo. Yo lloré de alegría, de orgullo. Había valido la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima. El día que la dejé en la residencia de estudiantes, sentí una mezcla de orgullo y vacío. Sabía que se iba a un futuro brillante, pero también sabía que nuestra relación nunca sería la misma. Ricardo, por su parte, nunca fue tan exigente. Era un buen hijo, siempre dispuesto a ayudar, a cuidar de su hermana. Aceptó un trabajo modesto en otra ciudad, pero nunca dejó de llamarme, de preocuparse por mí. Él comprendió el valor del sacrificio, porque lo vivió en carne propia. A diferencia de Ana, él nunca se avergonzó de sus orígenes humildes, nunca intentó esconder la verdad de dónde venía. Mientras mis hijos crecían, yo también crecía con ellos. Aprendí a hacer malabares con el tiempo, con el dinero, con las emociones. Aprendí a ser costurera, limpiadora, cocinera, enfermera y psicóloga. Aprendí a ser una madre, en el sentido más completo de la palabra. Mi vida era un ciclo interminable de dar, dar y dar, y no me arrepiento de nada, ni de una sola cosa. Mis sueños quedaron en pausa, guardados en un cajón. Quería aprender a pintar, a viajar, a bailar, pero no había tiempo, ni dinero. Mi sueño era ver a mis hijos felices, exitosos, y eso era todo lo que importaba. Las horas que pasé trabajando en la máquina de coser, los dolores de espalda, las manos agrietadas, todo eso era un pequeño precio a pagar por el futuro de mis hijos. Yo no tenía grandes aspiraciones. Mi única aspiración era ser la mejor madre que podía ser. Años después, Ana me presentó a Javier. Él era de una familia adinerada, de esas personas que ven el mundo desde arriba. Recuerdo la primera vez que lo conocí. Su mirada me evaluó, me midió, como si yo fuera un objeto. Me sentí incómoda, pero el amor de Ana por él me hizo ignorar la mala sensación. Pensé que su amor era genuino, que él la haría feliz. Nunca imaginé que él la usaría para controlarme, para separarme de ella. Él era un lobo con piel de cordero, y yo, una oveja, ingenua. Ahora, cuando cierro los ojos, no veo el lujo en el que vive Ana. No veo la mansión, el carro deportivo. Veo la pequeña casa, la ropa tendida, las manos de Carlos agarrando las mías. Veo el sacrificio, la lucha, el amor incondicional que nos unía. Y comparo ese pasado con el presente, con el silencio de Ana, con el desdén de Javier. Y me pregunto qué fue lo que hice mal. ¿En qué momento el amor se transformó en vergüenza? ¿En qué momento los sacrificios se volvieron invisibles? Me siento y miro las fotos de mi familia, con mi marido, con mis hijos, con una nostalgia amarga. Cada foto es un recuerdo de un sacrificio, un momento de alegría o tristeza. Cada foto es una evidencia de mi amor. Doy todo por ellos, mi vida, mi tiempo, mi ser. Ahora, en el rincón de una mansión que no me pertenece, me doy cuenta de que di demasiado y no me queda nada para mí. Me pregunto si el amor de una madre tiene un precio que al final solo ella pagará. El desprecio no fue un evento aislado de mi cumpleaños, fue un proceso lento y doloroso que se gestó con el tiempo. Empezó con pequeños gestos, miradas de reojo cuando yo hablaba de mis humildes trabajos. Luego se transformó en frases cortantes, como la vez que mi hija Ana me dijo, con un tono de fastidio: «Mamá, ¿podrías no hablar tan fuerte? Mis amigos no están acostumbrados a tu manera de expresarte». Sus palabras no solo hirieron mi orgullo, sino que también me hicieron sentir como una intrusa en la vida de mi propia hija. El sonido de su voz, antes un canto para mis oídos, ahora era un látigo que me azotaba. La humillación se intensificó en eventos públicos. Recuerdo una cena de Navidad en la que Javier, mi yerno, insistió en que me sentara en la mesa de la cocina, para que me sintiera más cómoda con la servidumbre. Ana no dijo nada, solo bajó la cabeza, avergonzada, pero no por mí, sino por la posibilidad de que sus invitados vieran la humillación de su madre. La cena transcurrió entre risas y charlas, mientras yo comía en silencio, con el estómago encogido.
escuchando el eco de una felicidad que no me incluía. En ese momento, la comida no tenía sabor y el aire era difícil de respirar. Las reuniones familiares se convirtieron en una tortura. Me sentía como una extraña, una pieza de mobiliario que ocupaba espacio. Los amigos de Ana y Javier me ignoraban o me miraban con lástima. Una vez, una de las amigas de Ana me preguntó, en voz alta, si yo era la empleada de la casa, causando risas entre los demás. Ana, en lugar de defenderme, solo se sonrió, como si la broma fuera inofensiva. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me di cuenta de que mi hija me había negado. Me había vendido por un poco de estatus social, por un poco de aceptación en un mundo que no me pertenecía. El teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia. Las llamadas de Ana se volvieron más cortas, más distantes. El grupo de la familia que una vez fue mi ventana a la vida de mi nieta se llenó de silencios, de mi parte. Yo leía los mensajes, veía las fotos de Sofía, pero nunca me atrevía a comentar, a participar. Sentía que mi voz no era bienvenida, que mi presencia era un estorbo. Mi silencio no era por elección, sino por imposición. Me habían silenciado, me habían borrado del chat de mi propia familia. Mi hijo Ricardo, que vive en otra ciudad, a menudo me llamaba, y en esas llamadas yo me contenía de contarle la verdad. No quería preocuparlo, no quería que se peleara con su hermana. Le decía que todo estaba bien, que Ana y yo nos llevábamos bien. Mantenía mi dolor en secreto, un peso que solo yo cargaba. Pero cada vez que me despedía de él, la soledad se hacía más grande, el dolor más agudo. Me sentía atrapada entre el amor por mis hijos y la humillación que me infligían. Mi nieta, Sofía, era la única que me trataba con cariño. Sus abrazos eran mi refugio, sus besos mi medicina. Pero incluso con ella, las cosas se complicaron. Ana comenzó a restringir mis visitas, a inventar excusas para que no la viera. «Mamá, Sofía está muy ocupada con sus clases. Mamá, no queremos que Sofía se acostumbre a tu estilo de vida tan simple», me decía. Yo sabía que la verdadera razón era que Ana no quería que su hija se encariñara con la abuela simple, con la mujer que ella quería esconder del mundo. El desprecio de Javier se convirtió en una constante. Usaba mi edad, mi viudez, mi condición social como armas para humillarme. «Isabel, ¿no crees que ya es hora de que vendas esa casa vieja y te mudes a un lugar más adecuado para tu edad?», me dijo una vez, con un tono condescendiente. Lo que él no sabía es que esa casa era mi santuario, mi hogar, mi historia. Era el único lugar donde podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser humillada. En cada rechazo, en cada mirada de desprecio, mi corazón se endurecía un poco más. La pena que sentía se transformó en una especie de coraza, una defensa contra el dolor. Mi amor por ellos no se desvaneció, pero se transformó, se volvió un amor herido, un amor que ya no pedía nada a cambio. Me convertí en una espectadora de mi propia vida, una sombra que miraba a sus hijos desde la distancia, con el corazón roto y el alma destrozada. La vergüenza de Ana era palpable. Veía cómo sus ojos bajaban cuando yo intentaba hablar con ella en público, cómo se alejaba de mí cuando veía a sus amigos. Su vergüenza me dolía más que cualquier insulto. Era como si mi existencia fuera un error, un fracaso, una mancha en su vida perfecta. Me preguntaba cómo una madre que dio todo por su hija podía convertirse en su mayor vergüenza. La soledad se apoderó de mí. Me sentía completamente sola, incluso en una habitación llena de gente. Mi dolor era invisible para todos. Sonreía, asentía, pero por dentro mi alma estaba desgarrada. Me refugiaba en mi casa, en mis recuerdos, en las fotos de mi familia. Pero incluso allí, el dolor me perseguía. El silencio de la casa ya no era un bálsamo, sino un eco constante de la soledad que me habían impuesto. Ahora, cuando pienso en todo lo que me hicieron, en todas las humillaciones, en todos los desprecios, no siento pena, sino indignación. La pena se ha transformado en un fuego lento que arde en mi interior, y ese fuego me da la fuerza para seguir adelante, para luchar por mi dignidad. No voy a ser la abuela humillada, la madre invisible. Voy a ser Isabel Castillo,
la mujer que se levantó de las cenizas. Si alguna vez te sentiste como yo, invisible, sin voz, humillada por aquellos que más amaste, ¿no crees que es hora de que tu voz sea escuchada también? Si quieres conocer el resto de mi historia, y si quieres dar voz a las miles de mujeres que han pasado por lo mismo, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con quien sientas que la necesita. El punto de ruptura no fue un grito, una lágrima o una confrontación, sino un silencio profundo. Sucedió la mañana después de mi cumpleaños humillante. Desperté en mi cama, en el silencio de mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la tristeza, sino un vacío helado. Era como si mi alma se hubiera agotado de llorar, de sentir, de esperar. Fue entonces cuando mi mente, antes nublada por el dolor, se aclaró por completo. Me levanté, me miré en el espejo y vi a una mujer cansada, con el corazón roto, pero con una chispa nueva en los ojos, una chispa de determinación. Ese día, dejé de ser la víctima. Caminé hacia la pequeña sala, donde se amontonaban las fotos de mi familia. Tomé una a una, las observé con detenimiento, y en cada rostro vi una traición silenciosa. Con una calma que me sorprendió, rasgué una de las fotos donde Ana me abrazaba con una sonrisa falsa. La partí por la mitad, como si estuviera partiendo mi dolor en dos, y tiré los pedazos al cesto de la basura. No sentí rabia, ni tristeza, solo un inmenso alivio. Era un acto simbólico, un gesto de despedida a la mujer que había sido, a la madre que había rogado por amor. Ese mismo día, abrí la puerta de mi casa y dejé la reja sin llave. Por años, había mantenido mi casa como un refugio, un lugar seguro de las humillaciones de mis hijos. Pero ahora me di cuenta de que mi verdadera prisión no era la casa, sino mi propio corazón, mi propia mente. Al dejar la reja abierta, no solo le daba la bienvenida al mundo, sino que también le mostraba al universo que ya no tenía miedo. Ya no tenía miedo de ser vulnerable, de ser yo misma. Dejé de esperar las llamadas de Ana. Cuando sonaba el teléfono y veía su nombre en la pantalla, simplemente no contestaba. No sentía rabia, ni deseo de venganza. Solo sentía que ya no me importaba. Su silencio, que antes me había herido tanto, ahora me daba una paz extraña. Ya no me sentía obligada a justificar mi existencia, a rogar por un poco de su atención. Había cerrado esa puerta, y con ella, todas las esperanzas de reconciliación que alguna vez tuve. El cambio no fue drástico, sino sutil. Dejé de usar la ropa vieja y remendada, y saqué del armario los vestidos que mi esposo me había regalado. No eran caros, pero eran bonitos, y me hacían sentir elegante. Me corté el pelo, me lo teñí de un color más claro, y comencé a usar un poco de maquillaje. No lo hacía para impresionar a nadie, sino para mí misma. Quería verme y sentirme como la mujer que siempre quise ser, la mujer que se perdió en el camino de ser madre. Comencé a hacer pequeñas cosas por mí misma. Me inscribí en una clase de yoga, me apunté a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio y empecé a tomar clases de jardinería. El jardín de mi casa, que por años había estado descuidado, ahora se llenaba de colores y vida. Cada flor que plantaba era una nueva esperanza, una nueva promesa de que mi vida, a pesar de todo, podía florecer de nuevo. Mi cambio fue silencioso, pero poderoso. Mis vecinos notaron la diferencia. La señora Elena de la panadería me felicitó por mi nuevo aspecto. Mi hijo Ricardo, en una de sus llamadas, me dijo que me escuchaba más feliz, más viva. «Mamá, ¿qué te está pasando?», me preguntó. Y yo, por primera vez en años, le conté la verdad. No sobre el desprecio de Ana, sino sobre mi renacimiento. «Estoy aprendiendo a vivir para mí, mi amor», le dije. Y la emoción en mi voz era palpable. Él se quedó en silencio, y luego, con una voz conmovida, me dijo que estaba orgulloso de mí. Empecé a reflexionar sobre la palabra dignidad. Por años, había dejado que mi dignidad fuera pisoteada por mis propios hijos. Ahora, en el silencio de mi casa, me di cuenta de que mi dignidad no era negociable. No era algo que podía ser dado o quitado por otros. Era algo que yo debía proteger, cuidar y defender.
Y esa era la batalla más importante de mi vida. Me di cuenta de que para recuperar mi dignidad tenía que enfrentar el pasado, no para revivir el dolor, sino para sanarlo. Comencé a escribir un diario, a poner en papel todas mis emociones, todos mis recuerdos, todos mis miedos. Y en esas páginas encontré mi voz de nuevo, una voz que había sido silenciada, pero que ahora estaba lista para gritar, para reír, para vivir. Mi mirada interna fue un proceso de autoconocimiento y empoderamiento. Me di cuenta de que no necesitaba a mis hijos para ser feliz, para ser completa. Yo ya era completa. Yo era Isabel Castillo, una mujer fuerte, valiente y llena de vida. Mi amor por ellos no se desvaneció, pero se transformó en una especie de compasión distante. Y esa compasión me liberó del peso de la amargura, del peso de la rabia, del peso de la tristeza. Este es un momento de empoderamiento, de fuerza silenciosa. Si estás escuchando mi historia, y si quieres dar voz a las miles de mujeres que han pasado por lo mismo, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con quien sientas que la necesita. Una semana después de mi cumpleaños, mientras la casa de Ana se llenaba de lujos y de la hipocresía de sus invitados, yo me senté en mi sala, sintiendo una calma extraña. Fue entonces cuando mi mirada se posó en una caja de madera vieja, olvidada en el fondo de mi armario. Era una caja que mi esposo, Carlos, había guardado con celo y que nunca me atreví a abrir después de su partida. En un acto de valentía, la saqué, la desempolvé y la abrí con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni recuerdos, sino una pila de documentos y un testamento con mi nombre. El corazón me dio un vuelco. El primer documento que leí era una carta de Carlos. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado, decía su letra, inconfundible. Siempre supe que nuestros hijos no eran como nosotros. Son ambiciosos, sí, pero su ambición les ciega y les hace perder el alma. No confío en que te cuiden como te mereces, y por eso he guardado este secreto para ti. Las palabras de Carlos me golpearon con la fuerza de un tsunami, y me di cuenta de que él, mi compañero, mi amor, había visto la traición antes que yo. La carta continuaba, revelando el secreto que mi esposo había guardado por años. Carlos, que siempre se presentó como un hombre modesto, era en realidad un empresario discreto. Había invertido en una red de inmuebles que alquilaba y era socio oculto de una empresa de exportación de café. Todo, sin excepción, estaba a mi nombre. Había un documento con la escritura de una hermosa hacienda de ganado, una cuenta bancaria en Suiza con una suma de dinero considerable y un testamento que me dejaba todo a mí y no a mis hijos. Carlos no lo hizo por malicia, sino por amor. Quería que yo tuviera una red de seguridad, un refugio, un futuro que no dependiera de la buena voluntad de nuestros hijos. No quiero que pidas permiso para ser feliz, escribió. No quiero que ruegues por amor. Sé que eres una mujer fuerte, mi amor, y sé que sabrás qué hacer con esto. Usa este dinero para viajar, para pintar, para vivir la vida que siempre quisiste y que no pudimos vivir por dedicarla a ellos. Sus palabras eran una bendición, una liberación. Lloré, pero no de tristeza, sino de emoción. Mi esposo, incluso después de su partida, me estaba cuidando, me estaba protegiendo. Me di cuenta de que él me conocía mejor que nadie, que él había visto el peligro de la ingratitud y la avaricia, y me había dado una herramienta para defenderme. No era una herencia para mis hijos, sino una herencia de dignidad para mí. Un recordatorio de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de mis hijos. En la caja también encontré una serie de cartas viejas. Eran las cartas de amor que Carlos y yo nos habíamos escrito al principio de nuestra relación. Las leí una a una, reviviendo cada momento, cada promesa, cada sueño. Y en esas cartas encontré mi identidad de nuevo. No era solo la madre de Ana y Ricardo, la costurera, la viuda. Era Isabel, la mujer que amó a Carlos, la mujer que tenía sueños y aspiraciones. Mi pasado no era solo de sacrificio, sino de un amor profundo y sincero. Ese día mi dolor se transformó en poder. No era el poder del dinero,
sino el poder del conocimiento, de la verdad. Me di cuenta de que mis hijos me habían humillado sin saber que yo tenía la llave de su futuro. Me habían pisoteado sin saber que yo era dueña de un imperio silencioso. Y en ese pensamiento no sentí alegría, sino una calma fría y calculadora. Ahora, el juego había cambiado, y yo tenía todas las cartas en mi mano. El testamento de Carlos no era solo un documento legal, sino un arma de doble filo. Era mi escudo contra el desprecio, y mi espada contra la injusticia. No lo usaría para castigar a mis hijos, sino para recuperar mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo. No sería la madre que ruega, sino la mujer que elige. Me senté en mi silla favorita y miré los papeles. En ellos, no solo había dinero y propiedades, sino la promesa de un futuro nuevo, de un futuro que yo podía moldear a mi antojo. Podía viajar, podía pintar, podía hacer lo que quisiera. Y por primera vez en años, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser feliz de nuevo, para ser yo misma. El secreto de Carlos era un recordatorio de que mi valor no estaba en el dinero que tenía, sino en la mujer que era. Él me vio, me amó y me respetó por quien era, y me dio la oportunidad de mostrarle al mundo que yo también merecía ser amada y respetada. Mi historia no iba a terminar en un rincón, detrás de una cortina. Mi historia iba a comenzar de nuevo, con un final escrito por mí. Después de la impactante revelación de la caja de Carlos, mi dolor se transformó en una fuerza silenciosa y estratégica. Ya no era la mujer humillada, sino la heredera de un plan maestro. El primer paso fue discreto, pero crucial. Contacté al doctor Santiago, el abogado de la familia, que siempre fue un amigo leal de mi esposo. Lo llamé a la oficina y le dije que quería reorganizar algunos asuntos pendientes de Carlos. Al escuchar mi voz, mi viejo amigo supo que algo había cambiado en mí. Acordamos vernos en un café discreto, lejos de la mansión de Ana y de los ojos de los chismosos del barrio. Cuando llegué, él se sorprendió al verme arreglada, con el pelo cortado y una nueva luz en los ojos. Sin decir una palabra, le entregué la carta y los documentos. Mientras él leía en silencio, vi su rostro pasar por una serie de emociones: sorpresa, conmoción, indignación. Al terminar me miró con ojos llenos de respeto. «Isabel», me dijo, «tu esposo fue un genio. Te ha dado las herramientas para recuperar tu vida y también tu dignidad». Y en ese momento, por primera vez, sentí una sensación de justicia. Juntos, planificamos la próxima etapa. Cambiamos el testamento, no por venganza, sino para asegurar mi futuro. Mis hijos, que habían esperado pacientemente mi muerte para heredar algo que no merecían, ahora se quedarían con las manos vacías. Con la ayuda del doctor Santiago, comencé a ejecutar mi plan en silencio. Fui al banco para transferir el dinero de la cuenta de Suiza a una nueva cuenta en mi nombre, una que Ana y Javier nunca podrían encontrar. El silencio del banco era como una sinfonía, y yo, su única oyente. Cada documento que firmaba era un paso más lejos del pasado y un paso más cerca de mi nueva vida. No sentía alegría, sino una calma profunda. No estaba robando, estaba recuperando lo que era mío por derecho. El dinero no era solo una suma, era mi libertad. El paso siguiente fue la hacienda de ganado. Con la ayuda del abogado contraté a un nuevo gestor, un hombre honesto y trabajador, que me guiaría en el negocio. Fui a la hacienda con el abogado, un lugar donde yo y Carlos habíamos pasado los momentos más felices de nuestra vida. Caminé por las tierras, acaricié los árboles, y por primera vez en años sentí la presencia de mi esposo a mi lado. Él no me había dejado. Me había dado un lugar para volver, un lugar para ser yo misma. La hacienda no era solo una propiedad, era un refugio para mi alma. Mis acciones eran calculadas, discretas, sin que nadie sospechara. Ana me seguía llamando de vez en cuando, preguntando por mi salud, pero sus palabras eran huecas, llenas de prisa. Ella no sabía que mientras ella estaba de fiesta en su mansión, yo estaba firmando documentos que cambiaban el rumbo de mi vida. Me vestía con mi ropa vieja cuando ella me llamaba y fingía estar enferma, cansada. Mi voz era débil, mi actitud, la de una mujer vieja y sin esperanzas. Era la farsa perfecta,
la vida doble que me protegía. El peligro de ser descubierta era real, y lo sentía en cada paso que daba. El miedo de que Ana o Javier, con su ambición y su red de contactos, descubrieran mi secreto. Era una sombra constante, pero el miedo no me paralizaba. Al contrario, me daba fuerzas. Era como una droga, una adrenalina que me hacía más fuerte. Yo no era una mujer asustada, era una guerrera silenciosa, lista para la batalla. Y no estaba sola. Ricardo, mi hijo mayor, que siempre fue más honesto que su hermana, me llamaba con regularidad. Le conté un poco de mi plan, sin revelar todos los detalles, y él me apoyó con todo su corazón. «Mamá, estoy orgulloso de ti», me dijo. «Mereces ser feliz, mereces tener tu vida de vuelta». Su apoyo era mi ancla, mi refugio. Era la prueba de que no todos mis sacrificios habían sido en vano. Visité la hacienda por mi cuenta, sin el abogado, sin nadie. Caminé por el campo, me senté bajo un árbol y me perdí en mis pensamientos. Recordé las promesas que le hice a Carlos, los sueños que teníamos, y por primera vez en años sentí que la vida tenía un propósito. No solo un propósito de ser madre y esposa, sino un propósito de ser Isabel, la mujer que siempre quise ser. El silencio de la hacienda era un bálsamo para mi alma, un refugio de la hipocresía de la ciudad. El sol en mi rostro, el sonido del viento en los árboles, me llenaba de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi dolor se estaba transformando en una fuerza, en una sabiduría. Ya no era la mujer que lloraba en silencio, sino la mujer que se preparaba para una batalla, con el corazón lleno de amor propio y la mente llena de un plan. Mis acciones no eran de venganza, sino de justicia. No quería lastimar a mis hijos, solo quería recuperar lo que era mío, lo que me pertenecía por derecho. Yo no era una mujer amargada, era una mujer que se negaba a ser una víctima. Mi plan era simple: recuperaría mi vida, mi dignidad, y les mostraría a mis hijos que el amor de una madre no tiene precio y que el respeto es un derecho, no un regalo. Y si esta historia te resonó de alguna forma, es porque es una historia real, una historia de superación. Si te sientes inspirado o intrigado por mi viaje, entonces me gustaría invitarte a dar clic aquí para ser parte de la comunidad exclusiva, donde comparto más sobre este tipo de historias. Únete y descubre cómo muchas mujeres, como yo, encuentran la fuerza para levantarse. La vida de Ana y Javier continuaba en su burbuja de privilegios, ajenos por completo al terremoto silencioso que yo estaba orquestando. Para ellos, yo seguía siendo la vieja mamá, que vivía en una casa modesta, una figura patética que, con suerte, pronto vendería su propiedad para ayudarlos en sus supuestas dificultades financieras. Me visitaban de vez en cuando con una condescendencia disfrazada de amabilidad, y yo me encargaba de reforzar su percepción. Les mostraba mi casa desordenada, fingía estar débil y hablaba con voz apagada. Ellos pensaban que estaba acabada, mientras que, en realidad, yo estaba más viva que nunca. Mi vida doble se volvió un arte. Por las mañanas, visitaba a mi abogado, al gestor de la hacienda, o hacía visitas silenciosas a la finca. Me vestía con ropa elegante, pero discreta, y usaba un pañuelo en la cabeza para que nadie me reconociera. No era para esconder quién era, sino para protegerme. Cuando volvía a casa, me ponía mi ropa de siempre y me sentaba en mi silla favorita, fingiendo que estaba cansada y enferma. Mi casa se convirtió en mi teatro, y yo, la actriz principal, interpretando el papel de la viuda solitaria que todos esperaban que fuera. Ana, en sus llamadas, a menudo me preguntaba si necesitaba dinero, un gesto que, para ella, era una muestra de generosidad, pero que para mí era un insulto. Yo siempre le decía que estaba bien, que tenía suficiente para sobrevivir, y agradecía su oferta, con una voz llena de falsa humildad. Ella se sentía aliviada, pensando que había cumplido con su deber de hija, y yo, por mi parte, me reía en silencio de la ironía de la situación. Ella, la hija que tenía deudas, se ofrecía a ayudar a su madre, que era dueña de un imperio. Mi hijo Ricardo, en cambio, era mi confidente. Él sabía que mi debilidad era una farsa y me apoyaba en silencio. Cuando me llamaba,
Hablábamos de mis planes, de mis sueños, y él se alegraba de mi renacimiento. Él era mi ancla, mi única conexión con el mundo que yo misma había creado. Su apoyo me daba la fuerza para continuar con mi plan, para no rendirme. Su amor era genuino, y su respeto, un bálsamo para mi alma. Javier, mi yerno, era el más fácil de engañar. Él era tan arrogante y superficial que solo veía lo que quería ver. Él me veía como una carga, un estorbo, y no podía concebir que una mujer como yo, sin educación, sin dinero, sin contactos, pudiera ser una amenaza. Me ignoraba, me miraba con desprecio, y yo me regocijaba en su ignorancia. Su desprecio era mi mejor disfraz. Mientras él se burlaba de mí, yo estaba un paso por delante, lista para el momento de la verdad. Mi nueva vida era un contraste constante entre la apariencia y la realidad. Mis vecinos me veían como la vieja señora, pero no sabían que yo era la dueña de una hacienda de ganado. Mis hijos me veían como una carga, pero no sabían que yo era su última esperanza. Mi vida era un rompecabezas, y solo yo tenía todas las piezas. Empecé a hacer actividades que siempre había querido hacer, pero en secreto. Me inscribí en clases de pintura y me refugiaba en mi taller, creando hermosas obras de arte que nadie más vería. El arte era mi terapia, mi escape, mi forma de expresar las emociones que había guardado por años. Mis pinturas no eran solo colores y formas, eran mi alma, mis sueños, mis esperanzas. Mi nieta, Sofía, era la única que no me juzgaba, la única que me veía por quien era. En nuestras llamadas secretas, ella me contaba sus sueños, sus miedos, y yo le contaba historias de mi infancia, de mi vida. Nuestra conexión era pura, y yo me aferraba a ella como a un salvavidas. Ella me daba la fuerza para seguir adelante, para luchar por un futuro en el que ella, y solo ella, pudiera ser parte de mi vida. La soledad de mi casa ya no era una carga, sino una bendición. Era mi refugio, mi santuario, el único lugar donde podía ser yo misma. El silencio ya no me asustaba, sino que me daba paz. En ese silencio yo planeaba mi futuro, mis sueños, mis esperanzas. Mi casa era mi cuartel general, y yo, la comandante en jefe, lista para la batalla final. Mi vida dual era la prueba de mi fuerza, de mi resiliencia. Me había caído, me habían pisoteado, pero no me habían roto. Me había levantado de las cenizas, y ahora era un fénix, lista para volar. La humillación de mi cumpleaños no era el final, sino el catalizador de mi renacimiento. Y en esa dualidad, yo me sentía completa, poderosa, libre. La virada final no fue con gritos, sino con la calma de la tempestad. Ana y Javier se sentaron en mi sofá, mirándome con una mezcla de lástima y superioridad. «Mamá, la casa ya no es segura para ti», empezó Ana, con una voz que intentaba ser dulce, pero que sonaba hueca. «Javier y yo pensamos que sería mejor si la vendieras y te mudaras a un lugar más adecuado para tu edad». Sus palabras eran un veneno disfrazado de miel. Ellos no querían mi seguridad, querían mi dinero, mi herencia, mi vida. Yo escuchaba con paciencia, sin decir una palabra, dejando que se hundieran en su propia mentira. Javier, impaciente, tomó la palabra. «Mira, Isabel, te estamos haciendo un favor. Con el dinero de la venta, podrías vivir sin preocupaciones y nosotros podríamos liquidar una deuda urgente que tenemos. Sería una ayuda mutua, ¿no crees?» Sus ojos brillaban de avaricia, y su sonrisa, tan falsa como un billete de 10 centavos, me recordaba por qué Carlos, mi esposo, nunca confió en él. Estaban tan seguros de que yo, la abuela simple, me rendiría ante su presión que ni siquiera se molestaron en disimular su verdadera intención. Ana, en un intento por suavizar el golpe, se acercó a mí y me tomó de la mano, un gesto que me dio escalofríos. «Mamá, por favor, es lo mejor para todos. Podrás vivir sin preocupaciones y Sofía podrá tener un mejor futuro», dijo, usando el nombre de mi nieta como un arma emocional. Su manipulación era tan obvia que casi me causó risa. Ella pensaba que aún era la madre ingenua que caía en sus trampas, la mujer que haría cualquier cosa por sus hijos, incluso si eso significaba perderlo todo. Solté mi mano de la de Ana con delicadeza, pero con firmeza. Me levanté lentamente, con la espalda recta,
y caminé hacia la mesita de centro. «Me conmueve su preocupación por mí y por el futuro de Sofía», dije, con una voz suave, pero que no dejaba lugar a dudas. «Pero antes de tomar una decisión, me gustaría mostrarles algo». Me di la vuelta y me dirigí hacia la estantería. Mis hijos, intrigados por mi calma, se miraron entre sí, sin entender lo que estaba sucediendo. Ellos esperaban que yo llorara, que me opusiera, que les suplicara, pero yo les di mi silencio, mi calma, mi fuerza. Tomé una caja de madera de la estantería, la misma caja que Carlos me había dejado, y la puse sobre la mesa. Su mirada, llena de curiosidad, no podía concebir que esa simple caja de madera pudiera contener la llave de su futuro. Abrí la caja y saqué el testamento de mi esposo. Con una voz que resonaba en la sala, leí las primeras líneas. «Mi testamento, hecho el día de mi muerte, lega todas mis propiedades y posesiones a mi amada esposa, Isabel Castillo». Ana se quedó sin aliento, y Javier se puso pálido como un fantasma. «¿Qué es esto, mamá? ¿Un chiste de mal gusto?», dijo Javier, con un tono de voz que intentaba ser sarcástico, pero que sonaba desesperado. Yo lo miré con serenidad. «No es un chiste, Javier. Es la verdad. Saqué la escritura de la hacienda de ganado y se la entregué a Ana. Esta es la hacienda que tu padre y yo construimos con nuestro sudor. La misma hacienda que él me dejó como un regalo de amor». Ana, al ver el documento con mi nombre, lo soltó como si le quemara. La cara de Ana, antes llena de hipocresía, ahora estaba llena de conmoción. Ella no podía creer que su madre, la costurera, fuera la dueña de una propiedad tan valiosa. «¿Cómo? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Yo me senté en mi silla, con el peso de la verdad en mi regazo. «Porque nunca me preguntaste, Ana. Nunca te importó». Y esas palabras, simples, pero llenas de verdad, le cayeron como un jarro de agua fría. La rabia de Javier se desató. Se levantó de golpe con el rostro enrojecido. «Esto es un fraude, una mentira», gritó. «Tú no tienes derecho a esto, Isabel. Todo esto nos pertenece a nosotros». Yo lo miré, sin miedo. «¿A quién le pertenece, Javier? ¿A la hija que me humilló en mi cumpleaños? ¿Al yerno que me pidió que me tapara con una cortina para no arruinar su fiesta?» La verdad, dicha en voz alta, resonó en la sala, y el silencio de Ana era la prueba de mi victoria. Saqué los documentos de la cuenta bancaria de Suiza y los entregué a Ana. «Aquí está la prueba de que tu padre me confió la responsabilidad de cuidar de nuestro futuro». Ana, al ver la cantidad de dinero, cayó de rodillas, con un grito ahogado. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora estaban llenos de desesperación. Ella no podía concebir que el dinero, que ella pensaba que le pertenecía por derecho, ahora era mío. Y en ese momento, el poder de la verdad era más fuerte que cualquier riqueza. Javier, al ver la derrota de su esposa, se acercó a mí, con un tono de voz que intentaba ser suplicante. «Isabel, por favor, no seas así. Estamos en una situación difícil. Ayúdanos, por el amor de Dios». Yo lo miré con desdén. «¿El amor de Dios, Javier? ¿Dónde estaba el amor de Dios cuando me humillaste? ¿Dónde estaba el amor de Dios cuando me trataste como una sirvienta?» Mis palabras eran un látigo que lo azotaba, y él, que siempre se creyó superior, se encogió en su silla, sin poder decir una palabra. La confrontación no fue de gritos, sino de hechos. Saqué el testamento modificado, con mi firma y la del doctor Santiago, y se lo mostré. «Tu padre y yo construimos esto juntos. Él me lo confió, y yo lo cuido. Y ahora, este testamento lega todas mis posesiones a una fundación que ayudaré a crear, no a mis hijos ingratos». La noticia fue el golpe final. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, me miró, no con rabia, sino con un dolor profundo. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto?», preguntó con la voz quebrada. Y yo, por primera vez, le di una respuesta honesta. «No lo hice, Ana. Lo hiciste tú y tu marido, con cada humillación, con cada desprecio, con cada cortina que quisiste poner entre nosotros. Yo solo estoy defendiendo mi dignidad». Y en esa respuesta se cerró el telón de nuestra relación. Me levanté de mi silla, con la dignidad que ellos me habían robado.
Ahora, por favor, les pido que se retiren de mi casa, dije, con un tono de voz que no aceptaba una discusión. Ellos se levantaron, con los hombros caídos, con el peso de la derrota en sus espaldas. Y mientras salían, Ana se dio la vuelta y me miró con un dolor que no pude ignorar. Era la mirada de una hija que se había dado cuenta de lo que había perdido. No el dinero, sino el amor de su madre. El silencio que siguió a la partida de Ana y Javier fue el más dulce que había escuchado en años. No había gritos, no había lágrimas, solo el eco de la verdad que había sido dicha. Me senté en mi silla, con el peso de la soledad en mis hombros, pero con el corazón más ligero que nunca. Había recuperado mi dignidad, había recuperado mi voz, y en ese silencio sentí una paz que no había sentido desde que mi esposo Carlos se fue. La confrontación había terminado, pero mi batalla aún no. Al día siguiente, con el doctor Santiago a mi lado, fui al tribunal. Con una mano firme, firmé los documentos que transferían todo el dinero y las propiedades a la fundación que habíamos creado. No era una venganza, sino un acto de justicia. El dinero, que ellos tanto anhelaron, ahora serviría a un propósito noble, a ayudar a mujeres que, como yo, habían sido humilladas y olvidadas. Cada firma era un clavo en el ataúd de su avaricia. Javier, en su arrogancia, pensó que podría impugnar el testamento. Lo llamó a mi abogado, con una voz llena de amenazas y de promesas vacías, pero el doctor Santiago, con su calma característica, le dijo que el testamento era legal, legítimo, y que no había nada que él pudiera hacer. El silencio de Javier en el teléfono fue una victoria más dulce que cualquier grito. El hombre que se creía dueño del mundo ahora era un mendigo, un hombre sin nada, sin honor. Ana, al ver la derrota de su marido, me llamó. Su voz ya no era de desprecio, sino de desesperación. Me rogó, me suplicó, me pidió perdón. «Mamá, por favor, no nos hagas esto», me dijo. «Necesitamos tu ayuda». Pero ya era tarde. Yo la escuché en silencio, sin una sola lágrima. El amor que sentía por ella se había transformado en una compasión distante. Ella había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. El momento de la verdad llegó cuando tuve que entregarle la casa. Javier, en su desesperación, se había metido en problemas con la ley y había perdido su mansión. Con el corazón roto, Ana me llamó para pedirme que les dejara vivir en mi casa, la misma casa que ellos querían que yo vendiera. Yo, con mi voz firme, le dije: «Ana, lo siento, pero la casa ya no me pertenece. Ahora le pertenece a la fundación. Ya no soy la dueña de la casa, sino de la hacienda». Y en esa frase se cerró el último capítulo de nuestra historia. El día que me mudé a la hacienda, no sentí tristeza, sino una inmensa alegría. Dejé la llave en la puerta, con una nota para Ana. El amor de una madre no tiene precio, Ana, pero el respeto sí. Y tú lo perdiste. El camión se fue, y yo, en mi carro, miré por el espejo retrovisor mi casa, que un día fue mi cárcel, y ahora era mi liberación. No había llanto, no había pena, solo una inmensa gratitud por la vida que me esperaba. Ricardo, mi hijo mayor, que siempre me apoyó, se mudó a la hacienda conmigo. Él no lo hizo por dinero, sino por amor, por respeto. «Mamá, estoy orgulloso de ti», me dijo. Y en esa frase sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. En él encontré al hijo que yo había criado, al hombre honesto y bueno que siempre quise que fuera. Él era mi premio, mi consuelo, mi felicidad. Javier, en su desesperación, intentó arruinar la reputación de la fundación, pero la verdad era más fuerte que cualquier mentira. El doctor Santiago, con la ayuda de Ricardo, se encargó de que el nombre de la fundación quedara limpio, y en esa batalla, mi dignidad se hizo más fuerte. Mi historia, la de la abuela simple, se transformó en un símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia. Ana, sin dinero y sin el apoyo de Javier, tuvo que volver a trabajar. Ella, que siempre se sintió superior a mí, ahora tenía que ganarse la vida como una mujer común. Un día, la vi en la calle. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi el arrepentimiento, el dolor, el peso de sus decisiones. Yo no la juzgué, no la castigué, solo la miré con compasión y seguí mi camino.
y en ese gesto sentí que la justicia había sido hecha. La victoria no fue solo mía, sino de todas las mujeres que, como yo, habían sido humilladas y olvidadas. La fundación, que ahora era un éxito, se convirtió en mi legado, en mi propósito, y en ese propósito yo encontré la felicidad que siempre busqué. Ya no era la abuela simple, sino Isabel Castillo, la mujer que se levantó de las cenizas. El clímax de mi historia no fue la humillación, sino mi renacimiento. El final no fue de soledad, sino de esperanza. Y el legado que dejé a mis hijos no fue de dinero, sino de una lección de que la dignidad, el amor propio y la justicia son las únicas riquezas que valen la pena, y que nunca es tarde para reescribir tu propia historia. Mi nueva vida en la hacienda era un lienzo en blanco que yo, con mis manos, iba a pintar. Me mudé a una pequeña casa, simple pero acogedora, con una vista hermosa de las montañas y de los campos de pastoreo. El aire era puro, el silencio era un bálsamo para mi alma, y el sol, que calentaba mi rostro por las mañanas, me daba la fuerza para seguir adelante. Ya no era la mujer que se levantaba para hacer el café de nadie, sino la dueña de su propio tiempo, de su propia historia. La hacienda no era solo un negocio, sino mi santuario. Me levantaba temprano para ver el amanecer, para ver los colores del cielo cambiar y para sentir la vida que me rodeaba. Me gustaba caminar por los campos, ver a las vacas pastar y sentir la tierra en mis manos. Era una sensación de pertenencia, de que ese lugar, que un día fue el sueño de mi esposo, ahora era mi refugio, mi hogar. En cada rincón de la hacienda sentía la presencia de Carlos, su amor, su respeto. Él no me había dejado, me había dado una segunda oportunidad. Mi vida, que un día fue de soledad, ahora estaba llena de compañía. Ricardo, mi hijo mayor que se mudó conmigo, era mi compañero, mi amigo. Juntos planeábamos el futuro de la hacienda, hablábamos de nuestros sueños, de nuestras esperanzas. Él, con su bondad, me devolvió la fe en la familia, en el amor. Era un recordatorio constante de que no todos mis hijos eran iguales, y de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso. Con el éxito de la hacienda y la fundación, me convertí en una figura respetada en la comunidad. La vieja costurera ahora era una mujer de negocios, una filántropa, una inspiración para muchas mujeres. No me sentía orgullosa del dinero, sino del propósito que el dinero me daba. Me sentía orgullosa de que mi dolor, mi humillación, mi lucha, pudieran servir para ayudar a otras mujeres, para darles una voz, una esperanza. Mi relación con Sofía, mi nieta, se volvió más fuerte que nunca. Ella venía a la hacienda todos los fines de semana y pasábamos las horas juntas, pintando, caminando, hablando. Yo le enseñaba a bordar, a apreciar la belleza de la naturaleza, a ser una mujer fuerte y valiente. Y en su sonrisa, en sus ojos, yo veía la inocencia, la pureza, el amor que mi hija había perdido. Ella era mi premio, mi felicidad, mi futuro. Ana, por su parte, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Con el dinero de su marido perdido y sin herencia que esperar, ella tuvo que trabajar en un empleo simple. Su vida, que un día fue de lujos y de fiestas, ahora era de trabajo y de responsabilidades. Yo no sentía alegría por su derrota, sino una profunda tristeza. Ella había elegido el dinero, el estatus social, la superficialidad, y había perdido lo más importante, el amor de su madre, su dignidad. El resentimiento que sentía se transformó en un perdón silencioso. Yo no la busqué, no la llamé, pero tampoco la odié. La perdoné, no por ella, sino por mí. El perdón me liberó de la amargura, del peso del pasado, y me dio la paz que siempre busqué. Yo no podía controlar las acciones de mis hijos, pero sí podía controlar mis emociones, mis sentimientos, y en esa elección yo me sentí libre. Mi vida se llenó de viajes, de aventuras, de sueños que había guardado en un cajón. Viajé a lugares que siempre quise conocer, a museos, a galerías de arte, a ciudades históricas. Me inscribí en clases de pintura, y mi casa en la hacienda se llenó de mis obras de arte. Ya no era la mujer que se perdía en sus recuerdos, sino la mujer que creaba nuevos
recuerdos, que vivía la vida que siempre quiso vivir. Mis amigos, que me habían visto sufrir, ahora me veían feliz. Me decían que mi historia era una inspiración, una prueba de que nunca es tarde para volver a empezar. Y en sus palabras, yo me sentía valorada, amada, respetada. La comunidad, que un día me vio como una abuela simple, ahora me veía como una heroína, una mujer que se levantó de las cenizas, una prueba de que la vida siempre te da una segunda oportunidad. Mi nueva vida era un recordatorio de que la felicidad no está en el dinero, ni en el estatus social, ni en la aprobación de otros. La felicidad está en la dignidad, en el amor propio, en la paz interior. La felicidad es una elección, y yo, después de años de dolor, elegí ser feliz. Mi vida, que un día fue de sacrificios, ahora era de propósito, de amor, de paz. El contraste entre mi vida y la de Ana era abrumador. Ella, que tenía todo, ahora tenía que luchar por todo. Yo, que no tenía nada, ahora lo tenía todo. No por el dinero, sino por la paz que el dinero me dio. Y en esa paz yo me sentía victoriosa. No sobre mis hijos, sino sobre mi dolor. Mi historia, la de la abuela simple, se convirtió en una leyenda, en un cuento de hadas con un final feliz. Mi vida, la de Isabel Castillo, es la prueba de que el amor de una madre no tiene precio y que la dignidad, cuando se pierde, se puede recuperar. Yo no nací para ser vista, sino para ser admirada, y en esa admiración yo encontré mi voz, mi lugar en el mundo y el final feliz que siempre busqué. Mi vida no fue para ser simplemente observada por los que estaban de paso, sino para ser vivida con una profundidad que solo aquellos, con un corazón abierto, pudieron sentir. Y en el silencio que siguió a la partida de aquellos que me humillaron, mi alma encontró la melodía de una paz inquebrantable, una sinfonía que resonaba con la verdad de mi propio ser. La dignidad no es un regalo que se otorga o se mendiga, sino la armadura que se forja en el calor de cada batalla perdida y se defiende con el filo de la voluntad. El amor propio, esa herencia intangible que mi esposo me dejó, se convirtió en mi fortuna más valiosa, en el tesoro que me recuerda que valgo más que cualquier riqueza material. Mi historia no se extinguió detrás de una cortina de vergüenza, sino que cambió de autor, transformándose en una épica de resiliencia y superación escrita con mis propias manos, porque no volví a ser la mujer que fui, sino que me reinventé en la versión más auténtica y poderosa de la persona que siempre, en lo más profundo, debí ser.